Todos. Hoy me toca hablar en castellano, porque a veces hay mucha gente que se queja de que si lo hago todo en valenciano, es que claro, cuando se habla de fallas o cuando hablas de con amigos de toda la vida del pueblo, pues es normal que se te vaya el valenciano. Mira, ya tenemos aquí a Josué, le voy a invitar. Anda, Chechu. Hola, Josué, ¿cómo estás? Déjame subirle el volumen Dios aquí. mío. Espera para subirle volumen. A ver si consigo un filtrico por lo menos para no verme tan feo. A ver, a ver, a ver. Ay, hay Ah, filtricos y pues, todo. Yo no conozco eso de los filtros. claro, mira, mira, mira. Ya quedé como nuevo, ¿ves? Maquillaje O sin sea, ir a maquillaje. ay, pues hay algún filtro que adelgace, ¿eh? ¿No ves que me veo los cachetes más flacos? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Mira, tú te has puesto diamonds por todo alrededor. Brilli, Claro. brilli. Yo vine preparado. ¿Qué tal, Josué? Bien, bien, bien. Súper emocionado, esperando que sea ya sábado. No te imaginas cuántas ganas Oh, tengo. Ya he visto el episodio, yo, porque ya yo tengo el episodio obviamente listo. Y ya lo he visto 4 veces y cada día quiero como que la atención de quién ganará, a pesar de que ya lo sé. pues bueno, os presento a todos, os presento a Josué Reverón, que es el presentador y el que ha manejado todo lo que es el programa del reality de artistas fotográficos, que parece mentira, tanto bombo que damos y tanta difusión que damos, y aún hay gente de mi entorno que no lo sabía, que estaba yo en un reality. Madre mía, pues será que no lo decimos veces. Y el finalista, están preguntando cuándo es. Es el día sábado. El sábado es la final. El sábado a las 9 se retransmitirá a través de IBTV y a las 10 a través de donde normalmente todo lo vemos, que es en YouTube, en el canal de Sí. artistas fotográficos. Bueno, está subido ya en YouTube nuestro. Solamente está programado para estrenarse el sábado. Muy bien, mira, tú te has puesto de fondo ahí el logo de artistas Claro, fotográficos y claro, todo, ¿qué? para sencillo no soy. Antes Ahí muerta está, que mira. sencilla. Claro, dándole publicidad, ¿no? No, Ross, no, lo dije, que no es hoy Claro, al ser la final tiene que ser de una manera diferente, porque tiene que ser los Claro, juegos, pues al final se retransmitirá todo a la vez prácticamente, todo el sábado, tanto ya. para Miami como para acá España. Claro, igual en Facebook vamos a hacer transmisiones en la noche de todos los episodios completos. La gente que quiera ver estilo maratónica, lo vamos a hacer el domingo, el lunes y el martes. Ya después que se haya transmitido la temporada entera, una maratónica. Qué guay. Pues bueno, Josué, que qué raro que te bueno, que haga de entrevistador, aunque no me gusta decir entrevistador porque para mí eso es una charla, Ujú. ¿vale? Pero ahora Ya, hemos cambiado los papeles, ahora te estoy entrevistando yo a ti. pues sí. Ay, pues nada, que solo antes de empezar me gustaría decir que, antes de que empiece a hablar Josué, que luego le dejaré hablar todo lo que quiera, me gustaría decir que Josué ha cumplido uno de sus sueños, que era hacer artistas fotográficos. Eh, Hay que decir que no ha sido fácil porque tampoco había mucho recurso. Todo eso lo contarás tú, pero es para que la gente lo entienda, porque hay gente que no Claro. entiende por qué el formato está así, por qué no se debería hacer allá. Bastante ha sido que se haya podido hacer con los pocos recursos que teníamos, la verdad. Y nada, decirte, bueno, quiero hablar de muchas cosas, aquí hoy no terminamos, pero Vale, bueno, vale. Tú preguntas, tú lánzame, yo voy ahí dándole. no, tú también, no, y tú si me quieres preguntar cualquier cosa, aunque ya hicimos en nuestro directo, pero bueno, que me gustaría saber cómo se te va a ocurrir la idea de hacer reality. Cuéntame cositas. Es que yo siempre pienso en algo.
no soy egocentrista de que quiero todo para mí, o sea, yo puedo hacer video para YouTube para mí, ya está, sino que quería, siempre me gusta trabajar en equipo, apoyar, impulsar, o sea, dar a conocer nuevos talentos, o quizás personas que ya son talentosas y quieren, es un empujón, esto es una iniciativa para darle un poquitico más de ánimo, por ejemplo, tú que tenías muchísimos años en la fotografía, pero tenías ese cierto miedo ¿sabes? Atreverte a algo nuevo. Entonces, eso es lo que buscaba. Ayudarlo, impulsarlo, darle un empujoncito para que se atrevieran cosas nuevas y eso. Y creo que he logrado el cometido. Ah, muy bien, muy bien. Y nada, supongo que no te sería fácil, ¿no? En el sentido de encontrar a la gente. Claro, yo cuando te conocí a ti que abriste la publicidad, bueno, no la publicidad, un post que hiciste en un grupo que ni me acuerdo qué grupo era, pero era de fotógrafos. Sí, sí, fotógrafo Yo digo, pero Valencia. es que esto tampoco está tan nombrado, no lo veo tan serio, pero digo, mira, voy a probar a ver, no sé, pero Claro, claro, como eran unos meses que no teníamos prácticamente nada de trabajo nosotros, yo digo, pues sí. oye, pues voy a probar a ver qué tal. Aunque yo tenía algunos compromisos en bodas fuera de Valencia también, pero como se hacía entre semana, pues sí que se pudo hacer. Sí, sí, se grabó los días martes. Fue muy difícil al inicio porque, claro, yo no soy de aquí, o sea, no soy español, tengo muy poco tiempo aquí, a mí nadie me conoce dentro de lo que cabe. Y es un poco sospechoso porque, claro, hay gente que puede hacer fraude o cosas malas inventando que son cosas buenas. Entonces, para ganarme la confianza de los participantes o de las personas que se inscribieron, e incluso eran 10 al inicio, creo que ustedes lo saben, eran 10 y al final lo que llegaron fueron 8. Por eso se hizo de 8 participantes, no de 10. Fue difícil, pero se logró. O sea, ya al tener los 8 que se tenían compromiso, que querían, pues lo demás fue fácil. En el transcurso sí hubieron inconvenientes con personas que después no querían salir, que luego no querían apoyar como habían aportado desde el inicio, pero son cosas que se sabían, o sea, había que sobrellevarlo y pues nada, salió lo que queríamos que saliera. Yo estoy súper orgulloso del trabajo, a pesar de que lo hicimos con las uñas porque no había recursos monetarios, no hubo. Personas me preguntan si el canal nos paga. No, es una primera edición y eso no nos paga nadie. Eso todo, el pasaje, todo, la grabación, la edición, todo, salió de nuestros bolsillos y salió de nuestras ganas de ayudar y de dar a conocer el proyecto. No hubo ningún aporte Bueno, monetario ni nada. era una cosa que querías hacer, Claro, entonces, pues bueno, tampoco, bueno, se invirtió dinero, claro que se invertiría dinero, pero bueno, tampoco sería tanto, claro, claro, no, no, si tuviéramos un cupo de dinero, pues se podría hacer muchas más cosas, se podrían claro. hacer, no sé, pero a mí me gustaría que me comentases cómo fue, o sea, momentos antes de empezar, o sea, cómo empezaste a crear lo que es el programa, con quién contactaste, es que por cierto, un besito muy grande a Ana, que es tu presentadora, que, bueno, bueno, presentadora Sí, contigo, que la sí. adoro mucho, que ya le he dicho que a ver qué día quiere hacer un directo, pero de momento se ve que tiene mucho trabajo con las reformas de casa o no sé qué, pero algún día Sí. sí que se conectará. Y que le mando un saludo muy grande, que la adoro. Y bueno, me gustaría, pues, bueno, y claro, ahora hablaremos de 20 segundos y de todos, pero claro, 20 segundos, como lo tendrás por ahí cerca, luego hablaremos. Sí, aquí está, Eh, aquí está. ¿Cómo lo desarrollas? O sea, supongo que haríais como un guión en plan, a ver, vamos a hacer un reality, necesitamos esto, esto y esto, y necesitamos, ¿cómo fue todo eso? Bueno, sí, fue guionizado. La idea, básicamente, yo soy un tipo de personas que me gusta ver mucho reality show. Gran Hermano, en inglés mucho estilo drag queen y todo ese tipo de cosas porque me gusta. Entonces siempre me familiarizaría con eso y quería como hacerlo, pero en el ámbito fotográfico, ya que no lo había visto en ningún formato televisivo de eso, de fotografía. Entonces lo fui plasmando. Al final no se hizo como se tenía guionizado, que eran otros desafíos, entonces nos íbamos sobre la marcha. Nos quedaba mal esto, no importa, hacemos otra cosa. Nos toca retomar esto, buscamos otro jurado. Sí, no, porque hay muchos jurados, o sea, personas de influencers famosos, no los nombraré, pero sí, nos dijeron que sí, y luego que tenían millones de seguidores, y luego es como que no me respondían, y entonces tenía que improvisar. Pero siempre hay alguien, gente que no tiene ningún interés monetario de que quieren que cuánto me vas a pagar por ser parte, ¿sabes? Y después
Entonces muchos colaboraron, o sea, todos los jurados fueron totalmente gratuitos. Ellos colaboraron con nosotros por la causa y les gustó el formato. Y así, sobre la marcha fuimos improvisando. Bueno, yo o sea, yo ya conozco un poco vuestra historia porque al principio obviamente nos conocía, luego ya Ya, empezamos a establecer amistades y confianza. Sé que claro. alguna vez nos hemos tomado algo cuando hemos terminado de grabar y todo eso. Y solo os digo una cosa, o sea, Josué se las ha tenido que, bueno, Josué, cuando hablo de Josué es también en el equipo entero, se ha tenido que manejar de tal manera y hacer unos malabares, porque os digo una cosa, él peleó todo lo que pudo pelear por encontrar invitados especiales, por encontrar toda esa gente. ¿Qué pasa? Cuando contactabas, lo voy a contar porque es que lo necesito contar. Cuando contactaba con Ya. algún invitado especial, se mostraba receptivo, pero luego cuando veía que no era un canal con mucha audiencia, que estábamos empezando en YouTube y todo eso, pues como que se tiraban para atrás. Te digo yo, o sea, yo ya te lo digo, ojalá que ahora hablaremos también de ello, ese paso que hemos dado en la televisión de Miami, ojalá tenga tanto éxito que luego toda esa gente que no ha querido entrar como invitado por no tener audiencia, por lo que sea, se arrepienta de no haber entrado. Ojalá. No, Y te lo digo ya de me todo sucedió. corazón. Ya me sucedió. E incluso habían varios invitados muy famosos en el medio fotográfico o artístico, lo podemos decir así, que ya me escribieron y como que, ay, lo siento, es que no vi el mensaje. Pero es que al inicio sabemos que, pero claro, yo estoy consciente de que es mentira. Solamente de que era de YouTube únicamente al inicio. Entonces, cuando ya estamos terminando las grabaciones, o sea, ya no necesitábamos más nadie, fue que nos dieron la noticia del canal que aceptó la propuesta y eso. Entonces ya ahí venía el interés. Un momentico, quiero darle las gracias, aquí que está conectado, a Gilberto. Fue el chico que nos ayudó a grabar la final, que quedó brutal la grabación de ese chico. Quiero darle las gracias. Ahí está Muy conectado, Gilberto. bien. Vale, una cosita, aprovecho para decir que todo el mundo, para que no haya, como vamos a hablar, mucha gente preguntará, prefiero que cualquier pregunta, nos gustaría que nos hicierais preguntas, pero mejor cuando ya estemos terminando los últimos minutos, empezar a bombardear a preguntas, todo lo que necesitéis saber, que aquí responderemos. Gilberto, un besazo. Vale, o sea que podéis interactuar, pero si podéis decirlo al final, porque a lo mejor se nos puede pasar, empezáis a escribir y se nos puede pasar porque estamos hablando, ¿vale? Ya. Vale, pues es eso, que ¿sabe lo que pasa? Que a ti te ha costado un poco por el simple hecho de que, claro, estamos hablando de un programa en que se hizo de manera altruista, que no pedisteis nada, ni nosotros cobrábamos nada, ni nada de nada, no había dinero de por medio porque, claro, no se podía. Pero es Esto bonito, también es es una como, pasión. Es sí, por pasión. es como un reality piloto, ¿no? Podríamos Ya, decir. Que a ya, partir de ahí ojalá se pudiera volver a hacer y contar conmigo, por favor. Yo te lo he dicho mil veces, yo claro, quiero claro ser que sí. presentador. Yo quiero ser presentador. Bueno, y presentador y aportador de ideas a mí todo Mira, esto. Todo lo que y sea la jaleos de gente, estrés, ya, ya, ya. Y la gente te adora. La audiencia mayormente está no. pendiente. Juanfran, ¿cómo estás, Juanfran? ¿Sabes? Te ganas todo el cariño de las personas y eso es muy, muy bonito. Yo adoro, yo adoro. Yo soy simplemente, no quiero hablar mucho de mí, pero la actuación que yo he hecho, porque para eso ya hablaremos mañana, porque mañana voy a hablar con los finalistas y yo me Ya, incluyo, entonces el hablar será de los tres. Pero sí ya, que tengo que decir que yo he sido yo mismo, no he fingido nada, y yo creo que esa naturalidad es la que creo que la gente la ha enganchado, creo yo. No lo ya. sé. Sí, sí, sí. Pero bueno, se me ha ido el hilo. Bueno, que no había, como no había dinero de por medio, nosotros no cobrábamos, no teníamos nada porque entendíamos que era una cosa que, claro, es que con tan poca gente tampoco se podía hacer más. Es como Claro. un episodio piloto que ojalá algún día ese formato se amplíe más Que haga lo y grande. todo Sí, eso. sí. Entonces no había ni contratos de por medio, ni nada, porque si hubiera sido por mí, debería de haber habido, pero claro, no podías hacerlo cuando no hay dinero de por medio.
un Ya, contrato para que la gente se responsabilizase, porque fue muy vergonzoso que ni siquiera el primer día asistieran todos, luego fallaron. No me ya, gustó nada y eso me sabía mal porque cuando ya conocí tu historia y sabía que te hacía mucha ilusión, cada momento que pasaba una cosa así, a mí me sabía muy mal. Digo, joder, tío, es que estamos haciendo, o sea, Josué está intentando hacer lo mejor posible por el programa y encima a nosotros nos puede repercutir positivamente a todos. claro. Nos puede o a mal, nunca se sabe, yo qué sé, a lo mejor empiezas a hacer el tonto y dices, ¿este dónde va? Pero bueno, yo creo que nos ha repercutido muy bien, yo he conocido gente maravillosa, a mí me han subido los seguidores gracias a artistas Al programa. fotográficos. Bueno, y te comenzó a hacer los directos gracias Entonces, a eso, te ayudamos a eso, ¿no? Que ya te dimos más ayudita a enfrentarte a la cámara y a eso. Entonces, eso es lo que queríamos y lo hemos logrado. Creo que todos ya ahora tienen un poquitico más de soltura a la hora de hacer directo o de grabar algo. Yo creo que van a tener un poquitico más de soltura. correcto, pero bueno, la cuestión es que no me gustó esos desplantes. Claro. Luego, por ejemplo, en la final, que ya está grabada y nosotros la sabemos, pero vosotros no, lo que ha pasado. Luego en la final, a mí me hubiera gustado ver a todos los concursantes, todos no Claro. vinieron, impuntualidades, bueno, yo vi de todo y no me gustó nada, no me gustó nada, porque digo, encima que nos están haciendo, para mí fue como un favor el darnos a conocer. Yo fui para hacer la experiencia y de paso, pues mira, si me conocieran más, pues mucho mejor. José, un besazo. Si Ya, luego no lo quieres vamos a preguntar hacer. algo, Sí, ya si, vi. si luego quieres No, no preguntar voy a ser algo, al concursante. final. Sí, que él quiere que ¿Eh? yo sea concursante de la segunda edición, dice José, pero no voy a ser concursante. Vale, 20 segundos. Me encanta. No, pero habla en la final, él va a hablar, así que tiene que ver la final para que conozcan a Mare. Claro que sí. Adoro, adoro a Marek. Bueno, pues eso. Es que quiero que la gente lo sepa. Y también quiero meter, o sea, empezamos a hablar un poquito del reality. Nos encontramos Ya. todos. ¿Cuál fue tu primera impresión al ver a la gente que entraba, los concursantes? Tenía miedo porque, claro, dijimos una hora y luego llegaron 2 horas después y yo dije como que no vienen, ¿sabes? Porque el grupo que llegó, cuando llegó José, que pensaban que le iban a robar las cámaras, ellos tenían desconfianza y yo lo entiendo. Pero yo tenía ese miedo de que llegaran nada más 4 o 3 y no se podía hacer el formato, que todo se hubiera ido a la borda, ¿sabes? Entonces tenía ese miedo, pero cuando llegaron y vi que eran 8, dije, bueno, estos son los 8, si fueron 8, vamos a hacerlo con 8, porque no pensaba echarlo para atrás después de todo lo que había tratado de lograr esto. Y no me Bueno, al final arrepiento. tuvieses que cambiar sobre la marcha, tuvieses que cambiar cositas, pues ya está. Sí, Aquí está sí. diciendo José que tienes un nuevo proyecto. Si tienes un nuevo proyecto, luego lo explicarás. José, estamos diciendo que todas las preguntas al final, ¿vale? Sí, está Rasgos, Joan y comentando Sergio, yo, sobre la leyendo cámara la que llegaron cámara. de último. Sí, eso lo hablamos, sí. Sí, sí, Bueno, sí. eso al final fue una experiencia que, bueno, que si nos hubiéramos conocido antes, eso no hubiera pasado. O sea, hoy hubiéramos ido tan Claro. tranquilos. Eh, bueno, conocisteis a los concursantes, al final llegamos, por lo menos llegamos 8, pero yo tenía la sensación de que éramos 9 el primer día, o no me acuerdo, No, eran 7 y luego llegó Ramiro, que llegó de último en taxi, que llegó muy tarde. en un Cabify o algo así Ya, llegó. ya. Sí, sí, sí. Yo creo que llegué puntual, ¿eh? Yo cuando entré Sí, digo, sí, madre mía, aquí todos los sí. maquilladores y todo, que luego nombraremos a todos porque me gustaría nombrar a todos porque todos hemos hecho, bueno, han hecho un gran trabajo. Vale. Mm, Bueno, se transcurre el programa. Durante el programa, supongo que por culpa de esas cosas que pasaban de que ahora no han venido, que teníamos que ser 10, al final somos 8, todo eso, ¿cómo ibas manejándolo? Porque te volverías loco cada vez cambiando el guión o cambiando el croquis del programa o lo que sea. Sí, pero soy una persona de improvisar, ¿sabes? No me tomo tan en serio un guión, sino que estaba abierto, menos mal, estaba muy abierto a eso, a que si algo cambiaba, improvisar sí o sí, porque igual había muchas tomas que tenía que yo grabar también, que no debería haberlo hecho, pero tenía que improvisar, resolver,
y estaba abierto a eso. Desde un principio lo sabía que podría suceder y pues lo supe enfrentar. Muy bien. Y bueno, me gustaría saber para ti cuál fue el programa más difícil y cuál fue también el programa. Una cosa es el programa más difícil de hacer y el otro, el programa, bueno, el capítulo. Y el otro, el capítulo que más te gustó de todos. De hacer ¿te refieres a editar o tomar decisión? De hacer en general, a lo mejor en editar o a lo mejor en, en la situación que estábamos en ese momento o yo qué sé, en general un poco, el que te ha costado más de hacer, el capítulo que Yo, más te ha costado más de hacer. ya, yo creo que la final, porque, o sea, tanto en edición fue súper complicado porque ya eran 4 cámaras y no solamente 2 o una que solía tener. Por el ámbito también era la final, porque ya la gente va a ver que hasta lloré, porque estaba como que todo, ¿sabes? Todo se me juntó de toda la temporada y era como que el día que por fin iba a terminar, ¿sabes? Ya de las grabaciones, estaba muy emocionado en todos los sentidos. Entonces, pues ahí exploté, que fue que lloré, que después lo disfruté con ustedes, los que se quedaron, y creo que la final. De todas maneras, yo tengo la sensación de que, bueno, la final no pudieses aguantar y te emocionaste, pero yo creo que episodios anteriores también estabas a puntito, pero estabas Es que soy aguantando muy, como muy pudieras. sentimental, es que yo soy muy sentimental. Entonces trataba de aguantarlo, pero bueno, ya la final era casi que imposible y pues expresé lo que tenía que expresar y ya está. ¿Y el que más te gustó o el más divertido para ti? Que más me gustó, el de MasterChef. Me gustó porque se veía más televisivo, más cruel y eso me gustaba porque es un show. Entonces me gustaba muchísimo eso. No sé, no es que sea malo ni nada, pero es que me gustaba un poquitico su forma de expresarse y eso. Bueno, y también cambiamos de ambiente, ya no era el mismo Ya, sitio, ¿sabes? Que al sí, sí. final hacer casi todo en la casa también, pues bueno, ahí cambiamos un poco de aires. Ya. Vale, me gustaría decir, y tú bueno, lo vas a explicar seguro que mucho mejor, es que hay mucha gente espectadora, porque yo, bueno, por lo menos todo mi entorno me ve, ¿vale? Y es muy Ya. crítico. Eh, ah, a mucha gente quiero transmitírtelo a través de ellos, le parece que los programas se quedan demasiado cortos. Eso es bueno que se les haga corto, ¿vale? Porque les gustaría que cuando hicieran las fotos, pues que se explicara más el por qué se ha hecho así o el por qué se ha hecho allá, no hacerlo todo tan rápido. Yo sé Ya. que tú, desde que entramos en la televisión internacional de Miami, tuvieses que ajustar también mucho todo. Pero aún así, antes de eso, los programas que hacías, a mucha gente se le hacía muy corto. Quizás el Ya. más Bueno, completo fue el del terror, porque, o sea, analizabais mejor cada foto, todo eso. Cuenta, cuenta. sí. Bueno, en principio grabamos los días martes y ya los jueves estábamos transmitiendo. Entonces yo tenía, en ese momento no había coronavirus y entonces yo podía trabajar y tenía que trabajar, tenía que editarlo. Entonces se me juntaba una semana. En una semana tenía que editar, grabar y hacer mis trabajos de que me daban el alimento, ¿sabes? Me daba la pasta de sobrevivir. Entonces se me juntaban todos porque yo soy el único que lo edito. Y se me hacía muy complicado desarrollarlo es con más, o sea, hacerlo más largo. Luego la televisora nos dio un cierto tiempo, que eran 26 minutos como máximo, y me puse a editarlo en base a eso, a los 26 minutos. Que me hubiera Es gustado una también pena. tener más tiempo para desarrollarlo mucho más largo, pero creo que esto fue un piloto, como tú dices. La próxima edición o futuras cosas lo voy a desarrollar muchísimo mejor y ya aprendí la lección que no Claro que debía. sí, claro que sí. Y cuenta conmigo porque tengo ideas mil. Venga, pues vamos a contestar porque la gente está preguntando, me sabe mal. ¿Vale? Pero Aucaen, que es mi amiga Aurora, una rubia encantadora para mí, se llama, hola, ¿cómo elegíais cada vez las pruebas y por qué no otras? Es que la prueba estaba en un inicio. Los cambios que se hacían, o sea, yo buscaba fotógrafos polifacéticos y buscaba la manera, o sea, pensábamos en la manera de sacarlo de su zona de confort. Como siempre lo dije, que tú eres fotógrafo de boda y es muy complicado hacer comida. Y creo que no había ninguno que hiciera comida. Entonces, hacíamos eso, hacíamos de terror que no estaban acostumbrados
hacíamos de publicidad que no estaban acostumbrados. Entonces, eso lo buscamos, las ideas que se nos ocurriera y que no fuera tan fácil para vosotros, pues eso es lo que hacíamos. Entonces, para ti, el concursante ideal para ti sería una persona, buscar un perfil de concursante como que solo se maneje en una faceta, para ver cómo Sacarla de en zona de otras confort. facetas que no tienen idea, cómo hacerlo. Por eso, claro, un fotógrafo creativo, o sea, polifacético, que no se quedara en un solo ámbito que sea a lo que trabaja o a lo que se dedica, sacarlo de su zona de confort, porque por un lado eso es bueno porque lo hacemos más dinámico, el concursante se entera de sí mismo que no es un fotógrafo únicamente de boda, como es tu caso, sino que eres un fotógrafo que puede resolver en cualquier circunstancia, porque la gente quizás no lo sabe, es súper complicado. Yo personalmente no creo aceptar los retos que ustedes aceptaron o sea, eran minutos, era imposible editar en 5 minutos y lo resolvían. Entonces son unos grandes, mi admiración para todos los concursantes. Y A pues mí, eso, a mí es que es mucha casualidad, ¿vale? Pero justamente los dos programas que para mí fueron los más complicados porque eran completamente fuera de confort de mí, fueron los dos que gané, que fue curioso, porque claro, gané el de cocina, que ya ves, que tiene que ver. Cocina, o sea, un plato de albóndigas en transmitir sentimientos como transmito en una pareja. Pues no tiene nada que ver. Y ya, luego el del estudio, porque yo soy anti-estudio, o sea, ni sé manejar las luces, ni tenía ni idea. Y sorprendentemente no sé cómo gané, es que fue muy fuerte eso en este caso. Pero bueno, la verdad es que para mí fue una manera de volver a meterme en el chip la creatividad que había perdido a lo mejor. Porque yo antiguamente sí que hacía algo, sí que he hecho algo de terror, algo de estudio, pero estoy hablando de cuando empecé hace muchos años. Yo eso lo ya. había perdido. Y para mí ha sido como empezar a crear otra vez, cosa que agradezco muchísimo al programa porque he aprendido muchísimo, 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 la verdad. Mira, RM de Morning, que lo sepas, es mi madre, que lo sepas. Eh, Ah, un um, placer. Más cositas. Quiero que aclares el tema porque hubo mucha polémica, sobre todo, es que claro, mis seguidores, yo te lo digo siempre, mis seguidores analizan todo, mogollón, los que me siguen, bueno, mis amigos que siguen el programa todos los días, bueno, todas las semanas. El resultado del último programa de las semifinales fue muy polémico porque no entendían cómo Radko fue expulsado, creyeron que fue una manipulación, creyeron que al final que al final la final estaba escrita, creyeron mil cosas. Explícalo tú bien para que la gente lo entienda. Bueno, lo que sucedió fue que no se pudo, ¿cómo te explico? Habían dos modelos, eran cuatro fotos, o sea, cuatro vestuarios totalmente diferentes. Y las peores fotos fueron la de la modelo que al final, o sea, son personas que no están claras con lo que quieren en su vida. Entonces al final la modelo nos dijo como que ella no quería que le emitiéramos después que teníamos todo grabado y ya teníamos la final toda lista y nos dijo, no, yo no quiero salir en televisión. Entonces eso nos hizo improvisar y por eso el episodio yo estoy consciente que lo edité lo mejor que pude, pero es muy confuso, porque claro, decimos unas cosas un poco muy crueles, que incluso me llegaron comentarios en privado, muchos comentarios de personas diciéndome como que, ay, tú te crees la gran bomba porque tú dices esas cosas y sabes que las fotos estaban bien. No eran por esta foto, eran por las fotos que estaban malas de la otra modelo. Entonces fue muy confuso el episodio, pero fue eso. Las fotos estaban malas de la otra modelo. Creo que fue la gran putada, porque después de verlo Ujú. grabado, una modelo se echó para atrás y claro, al final se tuvieron que valorar la mitad. O sea, Ya, no, tú en el programa valoraste todo, porque en teoría iba a salir todo, todo, pero al final claro, lo que vimos fue la mitad de lo que pasó. Y claro, eso al final exacto. no era, ya no, o sea, no era de nuestro alcance. Es por lo que te digo, cuando hacemos un programa en que es de manera voluntaria, que no es lucrativo, no podemos obligar a la gente a que firme un contrato, porque si no, se deberían de joder y quedarse.
Claro, claro, claro. Entonces, Así no, pero que, igual Radko yo creo que la eliminación estuvo justa porque pedíamos moda y ese tipo de cosas y el color estaba mal. Así que hubiera perdido sí o sí porque el color estaba mal. de todas Y después, maneras, esa semifinal yo sí, aún no la he entendido. No la he entendido porque es que no lo entiendo. ya, Porque, no, porque sí que estaba bien situado Ramiro para sobre Radko nominarle, que lo nominó, quedarse el primero. Bueno, el primero junto a Joan. Es que todo fue. sí. Bueno, fue el segundo, él era segundo, primero Giovanni y él, pero, o sea, los votos cambiaron al ustedes votar. Fue muy confusa, esa final fue muy confusa, pero pues ya, ya vamos a Venga, pues intentarlo. ya que está todo hecho, cuéntanos un secreto. Antes de que nosotros nominásemos, ¿cómo estaba la palestra? ¿Cómo estaban los concursantes en posición? Eh, bueno, yo recuerdo que tú estabas de último. Raco Yo estaba el estaba, último. sí, Raco estaba My de God. tercero. Joan estaba de primero, siempre estuvo de primero y no cambió. Ramiro estaba de tercero, o sea, Raco ya era finalista. Entonces, con tener 2 puntos menos, subió Ramiro. Ramiro subió y bajó él contigo. Entonces, pero como eran 2 puntos menos, bajó 2 posiciones y quedó por debajo de Buah. ti. O sea que me iba a la calle sí o sí, como no. Madre mía del amor hermoso. Sí. Me he salvado por lo pero la primera vez que estaba en situación de que me voy, la primera, porque yo nunca he Sí. estado por abajo. Pero tu foto la gente no la vio, fue de la modelo, o sea, tu foto negativa que era fatal. Era Ah, la otra. no, no, pero también te digo una cosa, tenía dos. Es que Sí, algún día me pero gustaría, es que no podemos ya, enseñarlo, no podemos, es que es una pena. Pero es eran dos. complicado. Una que para mí fue la peor mía, que era la que iba de verde, que estaba tumbado. Por eso digo lo del Ya, pescado tumbado, que no lo entenderá la gente. Y ya, la otra estaba muy bien, la otra era que sí, estaba así en una esquina, o sea que tenía la peor y la mejor, creo, en ese sí, ámbito. exacto. Pero Pero claro, estábamos evaluando más que todas las peores, o sea, no tanto las mejores, porque en realidad todos hicieron un trabajo de semifinal muy bonito. Entonces teníamos que evaluar entre las peores para dar los peores resultados, ¿sí me entiendes? estaba muy nervioso ese día, estaba muy nervioso. Sí. Encima tenía la sensación de que no me estaba ayudando muy bien la coach. Y además, entraba el sol, salía, entraba el sol, y yo no sabía dónde poner las modelos para que no se quemaran o que fuera complicado por las sombras duras y todo eso. Ya, bueno, y el clima ese día era fatal porque había sol y de repente había sombra y de repente había sol. Entonces fue muy complicado, fue un día muy, muy difícil, de mucha tensión. Terminamos de grabar de noche, pero bueno, son experiencias. A mí me gustó, al final de todo, son experiencias que se viven y eso, pues yo me viví cada episodio como si fuera un participante más. Mira, mi madre dice, Juanfran, el mejor para mí. Claro que va a decir mi madre. En Claro, fin. claro. Aplausos para Sensation dice Juan. que eso es como la final de Eurovisión, pero da igual, ganaste a Radko. La Bueno, gente solo, por una parte dice, Radko no debería estar o sea, Radko debería estar en la final. Radko debería estar en la final, pero al mismo tiempo dice, pero le has ganado Radko. O sea, eso mi gente, ¿sabes? Hubiera ya, molado que llegara Radko a la final también. Porque os digo, la sensación de mi gente, como dos capítulos anteriores, nos veía, a mí siempre, pero claro, para mí no es realista eso, o sea, en las apuestas me ponían a mí como finalista, pero ya. yo no le daba crédito a eso porque digo, porque son mis amigos, yo no sé, o sea, si la gente de verdad quería verme en la final o yo qué sé. Pero luego ponían mucho a Radko sobre todo a Radko y a José. Es que cambiaron muchas cosas. E O incluso yo sea, en lo personal no esperé que Ramiro fuera finalista. increíble. Sí, sí, sí. Para mí, yo pensaba que era José, Y tú Joan, y yo. Bueno, yo pensaba más Raco que Joan, porque Joan iba muy, muy, muy pico bajo. Por eso claro, me Joan sorprendió siempre estaba también. al filo de la expulsión siempre. Sí, Incluso cuando iba a ser expulsado, no se expulsó porque fue inmunizado por la prueba esa. Es que fue muy sí, fuerte sí, lo sí, de sí, Joan. sí. Pero la gente nos veía a mí, a José y a Radko. Fíjate cómo ha cambiado. Lo único Yo que me también, yo acertó es también. conmigo.
Yo también. Pero bueno, Imagínate. igual, quizás algunas personas me han estado también escribiendo, vi comentarios como que estamos haciendo todo planificado. Pues no, todo se hacía al día. E incluso se grababa del momento, ¿sabes? Nosotros no había planificado ya la semana que viene, quién no, y eso se notó. No había ningún tipo de trampa, era todo como ninguno, eran mis amigos desde el inicio, y de Ana tampoco, pues nosotros lo hacíamos lo más honesto posible, y la competencia entera fue muy honesta. Muy bien. Bueno, voy a aprovechar para decir a la gente que todo lo que quieran preguntar, que lo pregunten. Ya, Y claro. vamos a otra cosa. Me gustaría, bueno, primero que nada, me gustaría que nombrases a toda la gente que ha formado el equipo. Que no sean los concursantes, sino que sean visibles, porque los visibles ya todos los conocemos. Cuenta, ¿quién estaba por ahí en el programa, por Bueno, detrás de las cámaras? Marek estuvo todo el rato pendiente de ustedes, y él se encargaba más que todo de la dirección y todo eso. También estaba Álvaro, no me sé el apellido, pero bueno, estaba Álvaro, es que tampoco los conozco de mucho. Caltemir también lo conocí gracias a Ana, y él estuvo maquillando cada uno de los episodios, y bueno, en la final estuvo acompañándonos el chico que estaba hace ratito conectado, que no me acuerdo tampoco el nombre. Bueno, él. Y pues nada, eso, ellos nada más, pero también teníamos diseñadores que se encargaban de hacer las miniaturas, teníamos personas de Venezuela que se encargaban de hacer las publicidades, y bueno, hay personas que directa e indirectamente aportaron su granito de arena en que se hiciera la competencia. Muy bien. Sensation, que es mi amiga María José. Ya, Sensation es una fiel seguidora, ¿eh? Que ya, con ella estaremos el domingo hablando de nuestra infancia. Es que éramos compañeros de cole. Vamos a hablar un directo para hablar de nuestra infancia. ya, bueno, Mi esto hijo, pinta para mi hijo verlo. dando saltos cuando nombraste a Juan Fran. No me lo puedo creer, ¿en serio? Bueno, ¡Qué me gustaba mucho mono! tus partes cuando te nombrábamos, que era Salvador, los gritos eran tan naturales, y la final van a flipar cuando veas como tú eres tan expresivo, y eso me gustaba al momento de editarlo. Ese avance que has hecho, ese vídeo de avance, estoy parece como una loca gritando. Madre mía, qué vergüenza. Es que yo soy así, Bueno, todo lo exagero, soy muy exagerado. ¿Tienes a Marek por ahí? Mare, Mare, es que no sé si quiera salir de MB. Mare, No, no quiere quiere. salir, pero por No. favor, lo necesito, que diga la frase mágica, Mare, ya está. necesita que le digas algo, ven. Mare, No, no, se que no fue. hace falta. No, pero que lo diga, que lo diga. Que se fue porque como está desarreglado, se fue para allá, ya se fue para la cocina. Bueno, pero que no quiero que salga, que quiero que lo diga, que toda la gente lo espera. Ah, Lo de vale. 20 Mayra, segundos. lo siento, cuando vuelva. Se fue. Bueno, Es que que es no muy quería que buen profe. saliese si no podía salir. Ya. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo he escuchado. No sé, por estar refunfuñando, él es loco, él dice que yo no la molesto porque no quiere salir. Es una persona que no le gusta estar en la Es, cámara. mira, aparte, mira, como dice una canción de Amaral, que se llama Cómo hablar, dice, a veces le mataría y otras en cambio lo quiero comer. Eso para mí es lo que es Marek. Ya, Mara, que diga que Esa- ven teniendo nada más, ven, que él necesita escucharte nada más eso. No, pero da Ahí igual. viene, espera. Toma, siéntate. Vamos al teléfono, vamos al teléfono. Ah, ¿Qué pero si sabes y va? ¿Qué va? todo. Has ¿Qué va? salido, pero si va súper bien. Sí, porque tengo filtro. ¿Cómo estás? Hostia. Escúchame, que gracias por todo. Quiero volver a estar con vosotros, hacer otro reality, lo que haga falta. Hombre, Ha ya creo que falta sido, poco para poder salir ha de este sido, marrón. quiero que todo el mundo sepa que ha sido el corazón del programa. Ha sido el que lo ha manejado todo, ha sido, al mismo tiempo de cariñoso, ha sido el más gruñón de todos. Odiabas el mínimo sonido. Callaros, que se os oye. Y callaros ya. Eh, eh, estresabas a los concursantes, sobre todo a mí. Eso Los era segundos. aposta. Eso era aposta.
Porque mi cámara valía mucho dinero, si no te la estampaba contra la cara en muchos momentos. Y que te adoro, Marek. Has sido el corazón del programa. Aunque has estado detrás, has estado súper presente en todos los programas. Gracias. Y 20 segundos, ya sabes, para siempre. El famoso 20 segundos. Te adoro. Un besazo muy grande. Cuídate Igualmente. que pronto nos veremos. Claro. Chao, chao. Chao. Contigo nada más que habla, es muy raro porque él nunca he logrado que saliera Es en que ha directo. entrado. Oye, ¿cómo se pone ese de los filtros que yo quiero ponerlo? A ver. Aquí Ah, abajo mira, tiene si lo como, po- claro, tiene una carita, un muñequito y ahí lo pone. Pero, a ver. ¿Ahora qué ha pasado? Le pusiste No, esto no. A ver. Pero no hay alguno de belleza. Esto que tengo puesto de belleza, pasa que yo tengo filtros guardados, así que tienes que ir buscando, bajando. ABC. ¿Y esto qué es? My God. Pero es que no sé cómo va esto. Sí, hombre. ¡Hola! Qué moderno todo, ¿no? Sí, sí. Pero no hay uno de belleza. No sé si tienes guardado, pasa que cada uno tiene su galería distinta de filtros. Pues nada, pues mira, espera. De A conejito. ver. No. Wow. Ahora me siento más finalista, sí. Mira. Ya, claro, claro. No, marea mucho. Voy a quitarlo porque es que no encuentro cuál será el de belleza. Madre mía. Pues nada, pero mira, ya sé que hay una cosa de esas, gracias a ti. Ya, bueno, Es ya que no después lo que sé. haces es colocar algunos que te guste y tenerlo ahí guardado. Podía salir al primero, ¿sabes? Nada. No me gusta. Ya he Ya. probado contigo. Es que es así, yo no hago no text. ¿Qué dice de no text? Yo no quiero text. ¿Qué dice? ¿Por qué me ha salido ahí un texto en medio? No sé, ¿Tú lo no me sale. ves? ¿No? Bueno, pues se me ha quedado ahí el no text ese, pero en fin, da igual. Bueno, es que ese programa no es un programa que yo lo hago en plan súper profesional, que tengo que estar ahí súper serio. Yo hago de todo aquí, ya está. Como soy yo. This is me. Claro. Vale, la gente, aprovechar para preguntar. Sí, Aprovechar si queréis. Vale, futuros proyectos que comentó José. ¿Tienes algún futuro proyecto? bueno, edición. Todavía no creo hacer la segunda edición. Más adelante quizás sí. Pero quiero, o sea, comenzar lo poco que sé, inculcarlo en YouTube, hacer videos en YouTube y seguir activo apoyando con lo que pueda a personas que quieran aprender más de la fotografía o que tampoco es que soy un pro, pero lo poco que sea, aportarlo. A ver, en ningún momento es que quiero que la gente lo entienda. Eh, Josué no se dedica a la fotografía prácticamente, él se dedica al diseño gráficos y todo eso, pero eso no Ya, significa que no pueda ser un presentador de un programa de lo que le dé la gana, al final es su programa. Que claro. debería de haber, porque mucha gente decía, podría haber un presentador que se dedicara a la fotografía, pues bueno, pues no lo ha habido. En la próxima edición ya me tiene a mí si quiere. Ah, bueno, Ahí lo bueno, ya tienes dejo. una buena propuesta. Te invito a que durante el confinamiento, porque ahora no podemos hacer nada, que lo hablemos. Quiero Ya, aportar al máximo y hacer un croquis para hacer una segunda edición. Y antes de hacer la segunda edición, cuando pase todo esto, tenemos que hacer el encuentro de todos. claro, claro, Lo eso sí va. ansío. Eso sí va. Eh, uh, ¿Qué más? Yo no sé, ¿estás usando ahora mucho lo que son la plataforma de los directos y de YouTube y todo eso? Yo personalmente no mucho porque claro, yo trabajo para Amazon, entonces suelo estar muy ocupado haciéndole fotos y videos y eso. Entonces cuando tengo ratos, medio hago que me invitan o algo, ahí voy. Pues bueno, luego trastearemos porque yo ahora quiero pasarme a una plataforma que se llama OBS, que es para poder transmitir en YouTube y en otros sitios con multipantalla. A ver qué Claro, podemos hacer porque me gustaría también usar eso para invitar a más gente, porque por Instagram solo puedo invitar a una persona, no puedo invitar a nadie más. En claro, Facebook a claro. nadie.
Y en YouTube ni idea, o sea, directamente, pero a través de esa plataforma creo que se pueden hacer varias cosas que lo probaremos. Bueno, yo utilizo OBS para hacer la maratónica de artista fotográfico, la voy a hacer con ese programa. Las maratónicas. Ah, vale, vale, Todos los episodios, sí. qué guay. Y otra cosa, nos hiciste en la final a los finalistas un vídeo muy emotivo. Por favor, sácalo, enséñalo ya, necesito verlo con toda mi gente. Es que claro, es lo que estábamos diciendo. El capítulo el capítulo que se emite a través de IGTV, como limita mucho el tiempo, eso no se verá. ¿De qué manera podemos ver ese vídeo? Yo lo Eh, necesito. Pensaba meterlo en un trascámara y eso, pero no sé, podemos plantearnos hacerlo antes de la final, por lo menos mostrarle a que la gente esté pendiente y lo vean. Puede ser. El vídeo ya está hecho, total es transmitirlo y ya está. Podría ser ese mismo día o el día anterior, lo que quieras, estaría muy Ya, guay. ya. Porfa, que necesito enseñárselo a mis amigos ya. Es que fue muy chulo. Sí, pues fue su paso por la competencia desde el inicio, los mejores momenticos y eso. Pero molaría que fuera, que pusierais el vídeo Y y la la pantallita reacción, pequeñita de nosotros viéndolo, que la eso molaría. reacción. Sí, 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 sí. Te voy a Sí, 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 plantearme, pero a hazlo. hacerlo, voy a hacerlo. Hazlo, hazlo. Que quiero que Sí, la sí. gente lo vea. Pues Pero fue muy muy bonita bien, la final, fue muy bonita la final. ¿Te muy gustó? bonita, muy emotiva y sobre Sí. todo, es que claro, no podemos decir nada, pero lo de después fue brutal. O sea, lo de después, empezamos a montar una fiesta, una cena, un todo, que fue muy maravilloso. Claro, en el tráiler no pude montar muchas cosas que pasaron luego porque, claro, era la final, no se podía mostrar. Hola Rosabel, hoy que lo esperamos, hoy no, no creo que dé tiempo, porque el vídeo sí que se ha editado, pero si quiere poner la ventanita con nosotros, eso lo tiene que tal. Por Claro. cierto, Sensation, cuando lo veas, que sepáis que esa idea prácticamente salió de mí, que hicierais eso. Fue sorpresa porque yo no me lo esperaba cómo sería, pero yo le dije a Josué, yo he visto mucho reality, he visto mucho Gran Hermano. Paparos de la final de Gran Hermano, porque siempre ponen una recopilación muy chula. Ya, Y sí. salió eso que no me lo esperaba al final. Yo no sabía lo que ibas a poner, ¿sabes? Una Igual final como de también sorpresa. propusimos de poner un proyector, pero no hacía un buen tiempo para ponerlo. Pero hay que decir que después, o sea, cuando terminó el programa, nos lo pasamos en grande. Nos Pues sí, quedamos unos sí. cuantos a dormir. Nos lo pasamos pipa, bailando, cenando, unos medio dormidos, intentando ver una película, no podíamos. Fue muy guay. Me llevo una gran familia. Sí, sí, Me sí, llevo sí. una Yo gran creo que familia. eso es lo importante, que hicimos un equipo muy bonito y yo de verdad estoy encantado porque cada uno de ustedes han dejado algo y espero que siga creciendo esa amistad y eso, como colegas y eso. Y cuenta conmigo para ampliar mucho más este programa. Yo no quiero que o sea, a lo mejor tú dices, no, ahora me gustaría hacer un reality de otra cosa. Yo quiero que se mantenga el de Ok. fotógrafos también, porque Sí, mola, es muy versátil, se puede hacer mil cosas. La fotografía abarca lo que no está escrito. Se podrían haber hecho mil cosas más, pero como ya hemos hecho el piloto y sabemos cuáles son los claro. aciertos y los errores, seguro Se que será cuida, muy bien. eso Cuenta se cuida. conmigo, si no soy como presentador, si no soy que me gustaría, por lo menos estar ahí detrás, aunque sea, para ayudar, para hacer un croquis, para hacer todo. Pero claro, a mí, por culpa vuestra, ahora lo que me gusta es estar delante de la cámara, cosa que nunca me ha gustado. Pero está bien, está bien. Eso no Que a la puede gente le ser. gusta, Empecé a el la gente primer le día gusta. súper cagado, en Yo plan, me acuerdo. Dios mío, que no sé ni grabar, no sé hacer nada. Qué miedo, pero luego ya viéndome en la tele y todo, digo, yo tengo que salir más y por eso estoy haciendo estos Claro. directos. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que quiero del trascámara cuando salí. Ustedes nerviosos, me acuerdo que ese día que saliste afuera y todos te aplaudieron porque tenías una hora intentando grabar y repetías y te equivocabas. Es verdad, no me acordaba, qué Yo fuerte. tengo todo ese material, entonces quiero hacer eso. Un trascámara como el inicio y al final de ustedes ya eran unos pro. Todos hablando ahí en el sofá. Y bueno, también agradecer a todos los invitados especiales que han venido también. Sí, sí, sí.
Algunos no pudieron porque estaban fuera, pero bueno, estaban ahí participantes, como el primero, el del terror, ¿cómo se llama? Danny Phantom. Ya. Pero los otros prácticamente estábamos todos en los programas. Que muchas gracias por todo. Y a ver, Sensation dice que lo haría de categoría como presentador. Bueno, de categoría, eso es una expresión muy de Valencia. De categoría es de como Yo entiendo, yo entiendo. calité, ¿no? O sea, de calidad. Mm. Hola, Adri. Y nada, no sé si quieres decir algo más. Yo creo que estoy bien yo. Si quieres Qué preguntarme poco, algo. qué poco te vendes, nene. Pues claro que hay que decirlo. El sábado, Ah, final no. del Artistas Fotográficos, la final. Muy emotiva, muy que no se sabe lo que va a pasar. Bueno, Sí, yo sí. sí que lo sé, pero vosotros no lo sabéis. Yo tampoco. A las 9 en IBTV, Sí, que sí, por sí. cierto, bueno, no lo digas, que no lo vean. Los de aquí que no vean IBTV. Que quiero que Ah, lo vean bueno. todos a las 10 porque quien no lo vea en IBTV ya lo sabrá En y no YouTube, bueno, vale. sí, sí. Sí, sí, sí. Mejor que lo vean en YouTube a las 10. Pero si quisieran verlo en IBTV, es el mismo horario, o sea, a las 9 se transmite hora de Mira, España, a las 9 horas de España, pero allá en Miami son las 5 de la tarde. a las 5 de la tarde. Y luego lo pueden ver la retransmisión, pero bueno, mejor en YouTube, para que Y la gente muestra. tenemos que hablar con los señores de IBTV que a la próxima nos den más tiempo para poner capítulos, por favor, Sí, sí, porque sí, hay mucho contenido que no se ha visto. sí, tienes razón. No os lo perdáis. Y mañana vamos a hablar los tres finalistas. Vamos a estar hablando cómo ha sido nuestro recorrido. Vamos a poner a parir a Josué, que no, que es broma. Y nada, pues si nadie tiene nada más que decir, yo creo que ya está. Además, Sí, mira, hoy será el directo más corto que he hecho. Es el directo que más corto he hecho y me vendrá súper bien porque me voy a comprar ahora. vale. Pues nada, Josué, que muchas Pues gracias. encantado, encantado por la Sueño, invitación. siempre te lo digo, sueño cumplido, tu sueño, el que más ganas Gracias. tenías. Sí, 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 sí. Y ahí los resultados. Y poco a poco iremos creciendo como reality. Y espero que esto trascienda mucho más, porque de momento en IBTV está costando un poco, porque la gente aún no lo conoce. Pero si, bueno, eso no quiero que se termine. Espera. ¿Qué te comentan los de Miami? ¿Les está gustando? ¿Tienen ganas de otro reality? Porque claro, nosotros, por lo menos yo que he investigado un poco, tampoco ha habido mucha audiencia en el sentido de comentarios, que la gente hable. Yo me esperaba mucho más. ¿Qué te cuentan ellos? Ya, lo que pasa es que el canal, o sea, el formato es una prueba para ellos. Entonces, su canal es básicamente de noticias, es un canal de noticias. Entonces, justamente se comenzó a transmitir cuando inició el coronavirus. Entonces, básicamente todas las noticias o las personas, ¿cómo te explico? Su audiencia es de noticias, entonces están pendientes de únicamente cuando montan noticias. Y cuando no montan algo que no sea noticia, después de las 12 horas, que no tiene un rotundo éxito, Instagram lo pone en el olvido, igual que YouTube. Entonces no tiene ese alcance que debería de Ah, tener gracias a las da plataformas igual. y al momento. Seguiremos peleando. Yo soy una persona que enseguida hago contactos y a ver si nos pueden coger. Claro, el problema que viene ahí es que ese tipo de público busca noticias en IBTV. Ya, A lo sí, mejor sí, sí. realities no los busca. Pero Por bueno, ya eso. verás cómo en algún momento saldremos en Netflix, lo que yo te diga. Sí, Tú que sí, déjame a que sí. mí, que yo hago magia. Que sí, que sí. Pues muchísimas gracias, muchísimas Gracias a gracias. ti. Os adoro a todo el equipo. Muchas gracias por hacer esto, que no ha sido fácil. Que la gente lo sepa, que mucha gente dice, pues vaya amateur todos. Pues sí, ha sido amateur, ¿qué quieres que te diga? Pero al final, pero lo hemos hecho. Que Y nos mucha hemos gente pasado ni grande. siquiera se lo hubiera planteado. Claro. Y ahí está. Y yo tengo a mi gente que lo está viendo y le está gustando. Con algunos cambios que haría, pero bueno, para Claro. eso en el próximo reality lo rectificaremos todo lo que hayamos hecho Claro, mal. claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Que vaya Gracias. muy bien. Hasta luego. Espero verte mañana, ¿eh? Sí, 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 En, mañana lo- estoy en pendiente. los, en los finalistas. Ya estoy pendiente. Chao. Cuídate. Chao. Igual.